Radio El Sur. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Como todos los viernes, hoy día es el programa 52, en el que estamos participando y apoyándolos a ustedes en este programa de Café con Leche. Qué bueno. Empiezo la exposición hablando del tema justamente referente a la corrupción, que es el tema más importante para la población, porque la corrupción se lleva el dinero para cubrir las brechas, ¿no? Y ojo, ahora que estamos en elecciones, tanto los alcaldes como Está muy bajo en gobernadores, volumen, Fernando, está muy como, bajo. como los gobernadores, ¿Ya? ¿no? Eh, Casi todos los gobernadores están acusados por la fiscalía, entonces eso ya es un indicador de que algo está pasando en el país, ¿no? No están escogiendo bien y eso hay que cambiar, ¿no? Entonces, voy a empezar la presentación, voy a tratar de hacerlo en 25 minutos y empieza así, ¿no? ¿Por qué no hacemos un ejercicio, Frases, Fernando? ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Sácate el audífono, por favor, para poder, para mejorar un poco, porque está muy ¿Así me bajo. escuchas? Ahora sí, ahora ¿Ahora sí. sí me escuchas? Sí, ahora sí. Adelante. Ya, Adelante, Fernando, sigue. perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué cosa es la corrupción, ¿no? Y acá hay algunos conceptos importantes, por ejemplo, Lee Kuan Yew, que ha sido primer ministro de Singapur, el que hizo el gran cambio de Singapur, que decía, si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares, ¿no? Claro, salvo que tus familiares sean parte de la organización criminal y tú seas parte de la organización criminal, como es este gobierno, ¿no? Eso sí es diferente. Pero una persona honrada, honorable, como fue Lee Kuan Yew, entonces es diferente, ¿no? Es diferente. La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública, la prensa. La prensa es la importancia. Ludwig von. ¿Quién es este señor? Un economista reconocido de la escuela austriaca. Él es líder del pensamiento liberal de la economía. Lo que las leyes no prohíben puede prohibir la honestidad. Hoy en día un candidato que no es honesto no sirve. Así tenga los estudios, así haya hecho las obras que haya hecho, no interesa. El primer requisito, ser honrado. El cómplice del crimen, de la corrupción, es generalmente nuestra propia indiferencia. El oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante de un patriota. Miren, estos conceptos son importantísimos, ¿no? ¿Y ahora qué vemos? Vemos a estas personas que hablaron de la corrupción y que son corruptos, están imputados por corrupción. Un presidente implacable, seré, dice Toledo, decía Toledo, en julio, cuando asumió el mando, contra la corrupción que envenena el alma de nuestro alma. Imagínense lo que decía Toledo. Hoy en día está en Estados Unidos y están esperando la extradición para que venga al Perú. La corrupción es peor que el dengue, hay que combatirla. Como la chikungunya, hay que matarlos a todos esos, no a todos esos mosquitos. ¿Quién lo dijo? Ollanta Humala. Ya sabemos, Ollanta Humala está siendo investigado y acusado por corrupción, ¿no? En el tema del gasoducto del sur, en el tema de Odebrecht y todo lo demás, ¿no? PPK, según la prestigiosa revista The Economist, nuestro gobierno es en América Latina el que mayor compromiso ha demostrado en la investigación de hechos de corrupción. Por eso es lo que lo vacaron, por eso es lo que tuvo que renunciar, ¿no? Y para variar, Vizcarra, ¿no? Vizcarra, un tipo genocida, un despreciable, es mi opinión por si acaso, despreciable totalmente, corrupto totalmente, un tipo de lo peor, ni un partido lo debería tener, ¿no? Un partido que lo tenga este señor es cómplice de él. Los peruanos y peruanas debemos seguir unidos en la lucha contra la corrupción. Mire quién lo dice. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y luego de esto ya entramos a los últimos años, ¿no? Postular por un partido cuyo secretario nacional está sentenciado por corrupción es un acto de corrupción, es ser cómplice de la corrupción. ¿Y eso quién es? Cerrón con su partido Perú Libre. Y todos los que han estado alrededor de ellos, todos los partidos que han estado alrededor de ellos también son cómplices de estos. ¿Y qué habían? Dos organizaciones criminales, ya habían dos organizaciones criminales. Uno, los dinámicos del centro, que tenían que ir
justo una semana antes de la segunda vuelta, tenían que ir, intervenir. ¿Qué hizo la fiscalía? Lógicamente un favor para el lagarto Vizcarra, ¿no? Que está en este grupo, ¿no? No intervinieron, no intervinieron. Y luego se descubrieron los tiranos del centro. O sea, este partido Perú Libre es corrupto en el gobierno local, en el gobierno regional y ahora en el gobierno nacional. ¿Tienen ustedes duda de que esta gente es corrupta? Tiene el ADN en la corrupción, en su cabeza, ¿no? En su cuerpo. Toda esta gente, miren, este señor Cárdenas, por ejemplo, que está acá, que lo estoy marcando, él era el secretario de organización del Partido Perú Libre, secretario de organización, el segundo después del secretario general nacional, ¿no? El segundo. Y ya saben dónde está ahorita, está encañado, ¿no? Está en la cárcel. Luego de esto, Pedro Castillo Terrones, que no sabemos si se apellidará Terrones finalmente, ¿no? Eso ya lo hemos visto contigo, Primo Coco. El postular a un cargo que no está preparado es un acto de corrupción. O sea, el primer acto de corrupción visible ha sido justamente el haber postulado no estando preparado y no teniendo los requisitos. Y también haber mentido porque en su hoja de vida, ¿no? Él manifestaba de que era magíster en psicología educativa y ya sabemos que esa maestría es más trucha, ¿no? Es más torcida que cola de chancho, ¿no? O sea, recontra torcida, ¿no? Y miren ahí ustedes, por favor, acá en la parte donde dice centro de trabajo, porque este es un documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que dice centro de trabajo. O sea, la experiencia. ¿Qué experiencia tienes? Centro de trabajo. ¿Qué experiencia laboral tienes? Haber sido docente en un instituto, en un colegio primario. Primario. Dígame, ¿qué preparación para gestionar a la alcaldía, a regidor, ¿no? Ni siquiera de un distrito, de un poblado menor. Ni siquiera de eso podía postular y postuló, y postuló. Ese es el primer acto de corrupción oficial. Sabemos que ha habido antes otros, ¿no? Como el caso de la maestría. Luego venimos a ver los gastos de Perú Libre. En primera vuelta hay un formato que se llama, una plataforma que se llama Claridad. Yo le llamo Oscuridad. Esta plataforma Claridad oficial dice que en la primera vuelta se han gastado 11.716 soles para los candidatos a presidente de la República y para los congresistas. 11.000. ¿Alguien puede creer que se gasta 11.000 soles? Ni siquiera en el distrito más chiquito. En esta campaña, 11.000 soles no es nada. Para una campaña presidencial te gastas entre 3 a 5 millones de dólares. Ese es un cálculo que he hecho yo. Pero 11.000 soles es una falsa, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Entonces, el partido Perú Libre presentó su información financiera al 22 de marzo del 2021, antes de la primera vuelta, una semana o 2 semanas antes de la primera vuelta, consignando ingresos por 24.300 soles, 350 soles, y gasto por 11.719. Y dice que solo 19 ciudadanos aportaron. ¿Ustedes le pueden creer? Entonces, la OMPE, ¿qué cosa ha hecho? Ha hecho una auditoría, ha revisado, ha ido, nada, no ha hecho nada. O sea, ese es un acto de corrupción, amañado por la OMPE. Porque esta plataforma Claridad no es claridad, no tiene nada de claridad, es oscuridad al máximo, ¿no? El 14 de abril, el presidente Castillo afirma en el diario Gestión que la corrupción no quiere que él asuma porque es del pueblo, él va a ser el presidente del pueblo y no quiere la corrupción, que él asuma. Ya sabemos qué cosas pasa con este señor, ¿no? Luego el 27 de abril, en TV Noticias, sale Pedro Castillo, afirma de que somos el terror de la corrupción. El terror de la corrupción. ¿De qué estamos hablando, no? El terror es él. Él es el terror de la corrupción. Entonces, vemos el informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, el 3 de agosto del 2021, o sea, casi una semana después de haber asumido el presidente. Dice, palabra de maestro, doble discurso y desaciertos en los primeros días de gobierno de Castillo.
Si en la contradicción entre el discurso y los hechos se le suman las declaraciones de Pedro Castillo en primera vuelta y la trayectoria de Perú Libre como organización, sobran las alertas sobre la posibilidad de rutas antidemocráticas en el gobierno. Y si a esto le añadimos, ojo, esto es la PUCA, la católica, no puede decir que la católica es de la derecha, bruta, chorada y todo lo demás, fuge aprista, no, son caviares. O sea, lo que están opinando ahí son caviares. ¿Y qué dice en ese análisis que hace la católica? ¿Qué dice? Que la palabra corrupción en su primer discurso solo lo tocó 6 veces. 6 veces lo tocó. Nada más la palabra corrupción. Lo que más tocó, pueblo, salud, gobierno, Perú, peruanos, población, sistema, educación, desarrollo. Pero la palabra corrupción, que es lo que debemos luchar todos los peruanos, solo lo tocó 6 veces. Y luego viene la OEA en febrero del año 2022, de este año, y firman un contrato, un convenio ahí, un acuerdo de cooperación entre el gobierno y la OEA para la lucha contra la corrupción. De verdad que es un chiste, ¿no? La OEA ya perdió legitimidad, la OEA ya no, o sea, es un chiste. La OEA no es serio, no es serio la OEA. Y el discurso presidencial, lo hemos analizado, ¿no? Realmente deja mucho que desear, ¿no? Este último discurso presidencial. Sobre todo, porque primero que es una sola página y en una de las partes habla de que hemos cometido errores, hemos cometido errores, o sea, son errores haber designado ministros no convenientes, haber nombrado funcionarios, esto es adrede, esto es con intención, esto es así porque así lo han pensado y lo están haciendo, están aplicando lo que dice su ideario del partido marxista-leninista, eso es eso. Y aún cuando se injuria a mi familia a diario, dice, se ofende, ¿no? Y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para declarar los delitos en que se me pretende imputar. Palabras del presidente. No, acá hay 6 acusaciones, ¿no? 6 acusaciones clarísimas. Y sobre la corrupción, en el discurso solo hay una página de las 69 páginas que son. Una. Esa es la importancia que le da un tema tan vital. No hay ni una autocrítica, ¿no? A su familia, que está involucrada, hoy en día tiene una en la cárcel, ¿no? No hay ninguna autocrítica. Castillo y las mentiras en la compra de fertilizantes por corrupción. Es notorio. El tema de la compra de la urea, es notorio que ha habido corrupción, inclusive la última empresa de la tercera licitación dice que lo han estado, ¿no? Amenazando, ¿no? Han estado amedrentándolos, ¿no? Para pedir más coima. Pues ya, esto es el colmo, ¿no? Ya estos son avesados, ¿no? Esta gente que está ahí son avesados. ¿Y quiénes manejan esos ministerios? La gente de Perú Libre, pues, la gente comunista. O sea, que ya han demostrado ineptitud y corrupción. Eso es. Y miren lo que dijo el presidente en su discurso, ¿no? Estos fertilizantes llegarán en el mes de agosto. Hoy día es 23 días de la primavera, 23 de septiembre, y no ha llegado nada. No se ha comprado nada. No ha cumplido nada. Esa es una mentira a los agricultores. Y a todo esto, la Defensoría del Pueblo, atrás, siempre cuando tiene que criticar a la gente de izquierda, no dice nada, se queda atrás. La corrupción campea. La corrupción campea, están robándole al pueblo. No es posible que continuemos así. No aceptemos esto. La Defensoría realmente ya dejó mucho que desear, no ha trabajado. Y a todo esto el presidente ya tiene 6. Probablemente le abran otras más, ¿no? Porque cada día se descubren más cosas y está involucrado en varios grupos, ¿no? Organizaciones criminales que lógicamente se va a demostrar a través de la justicia, ¿no? La corrupción, en los últimos 3 años, hay 69.619 millones de soles que se han robado del erario nacional. En el gobierno nacional, 36.000 millones, quiere decir un poco más del 50%. En el gobierno regional, 18.000 millones, y en los gobiernos locales, en las municipalidades, ahora que estamos en elecciones, ¿no? Se han robado desde el 2019 al 2021 14.000 millones de soles. ¿Tenemos que preocuparnos? Claro que tenemos que preocuparnos.
Tenemos que indignarnos, claro que tenemos que indignarnos. Este dinero puede servir para hacer muchas cosas buenas para la población que necesita. Sin embargo, ellos se lo roban. ¿Cuánto es el porcentaje del total de robos en el año 2021 que se ha robado el gobierno nacional? 11.057 millones. ¿Y eso representa cuánto? El 45%. O sea, de todo lo que se han robado el 2021, de toda la corrupción, el 45% se lo ha robado el gobierno nacional. ¿Y 55% quién se lo ha robado? Las municipalidades y los gobiernos regionales. De ahí la importancia de que en estas elecciones voten a gente que no tenga antecedentes. Que no tenga antecedentes, por favor. Corrupción en el 2021. Miren a nivel de departamentos, ¿no? De regiones, como le dicen otros, ¿no? La principal es la gente de izquierda. 27% del total de su presupuesto anual se lo robaron en el año 2021. 27%. O sea, más de la cuarta parte se han robado en corrupción en el año 2021 en Puno. Ese presidente regional, esos alcaldes, ¿no? Deberían todos, de todos esos partidos, no deberían votar a esa gente de esos partidos. O sea, tenemos que castigar a la gente de esos partidos. Los colegios profesionales deberían castigar a la gente que ha trabajado con ellos, a sus abogados, a sus ingenieros, deberían castigarlos a ellos. O sea, debería haber un tema en masa, no quedarse quietos. 26% del presupuesto en Loreto, en La Libertad 23%, en Arequipa 24%, gente de izquierda, que no, oye, no. O sea, ellos ya no representan lo que es la honorabilidad. Ellos ya no representan lo que es la blancura. Esos son oscuros. Y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Y a todo esto, ¿no? Lo que le decía, los presidentes regionales, todos los presidentes regionales, todos, sin excepción, todos los presidentes regionales están siendo acusados o investigados por la Fiscalía. Todos, sin excepción, todas las regiones, las 25 regiones, todas. En Pasco, por ejemplo, tienen 62 denuncias en la Fiscalía. En Loreto, 60 denuncias. En Junín, 30. En Ayacucho, 31. ¿De qué línea son? De izquierda. ¿No? Junín, o sea, Perú libre. Entonces, ellos no pueden hablar de lucha contra la corrupción. Las remodelaciones de colegios se deben auditar, ¿no? Esto lo ha hecho la semana pasada el presidente, salió muy orondo. Vamos a recuperar aulas en Tumbes, ¿no? ¿Cuánto han gastado? 13.369.381 soles. ¿Para cuánto? Para 649 alumnos, 46 alumnos. ¿Cuánto es el costo de remodelar un colegio? $5.446. Si el costo de hacer un alumno nuevo, una aula nueva, con todo equipado, te cuesta $3.500 en promedio, ¿cómo puedes pagar por remodelar $5.446? Entonces, aló Contraloría, aló Ministerio Público, ¿no? ¿Dónde están los órganos de control? No están funcionando, no están trabajando correctamente. Expreso del día 19 de este mes, que dice el presidente en las Naciones Unidas y acá en la reunión con los empresarios, donde da vergüenza, ¿no? Ya no podemos decir nada porque la ignorancia, ¿no? El analfabetismo funcional, bueno, ya eligieron a este tipo, ¿qué vamos a hacer, no? Pero hablar de que la historia va a juzgar a quién es el corrupto, él dice que no es corrupto, y dice que toda la corrupción está enquistada en el gobierno. Oye, pero tú eres el gobierno, tú eres la cabeza del gobierno. O sea, insulta a todo el mundo, al Congreso, a todo el mundo, ¿no? Y a todo esto, esta semana también han nombrado a María Tarazona Albino, ¿no? La directora ejecutiva de Pronavec. Esta señora fue viceministra o señorita, no sé, viceministra en el MIDIS, sin tener los requisitos, sin cumplir con los fundamentos básicos para que sea viceministra. No cumplía. ¿Y quién lo observó? La Contraloría. ¿Cuándo lo observó la Contraloría? El 4 de marzo. Sin embargo, recién hace un mes, o sea, el mes pasado, en agosto, recién salió. O sea, se zurran
en las instituciones públicas, se zurran. Entonces, ¿esto qué amerita? Una denuncia constitucional. De hecho, ¿a quién? A Dina Boluarte, porque era la ministra del sector. Porque los dos, tanto el viceministro como la viceministra, ¿no? Un abogado de poca estofa, ¿no? O sea, sin un nivel, sin experiencia, le piden 5 años de experiencia. No tenía ninguno de los dos esa experiencia en el sector. Ese requisito que le piden, no cumplían, no les interesa, ¿no? Entonces, los 400.000 soles que han ganado ella y él, lo tienen que devolver. Lo tendrían que devolver y comenzarle a hacer una denuncia constitucional a Dina Boluarte. Medios que defienden al gobierno comunista, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto le pagan? Hay que hacer una auditoría a la PCM, porque eso es corrupción. Un medio mermelero, un medio que dice llamarse prensa alternativa, ¿no? Si le pagan para hacer publicidad y luego hacen una entrevista bastante light, debe revisarse, ¿no? Igual los casos de las personas que defienden a Castillo, como Lourdes Huanca y Fray Gamonal, ¿no? Porque son sus familiares los que están trabajando para el gobierno con ingentes contratos, 40.000, 60.000 soles, ¿no? Entonces, esa gente tiene que también ser justamente auditada, ¿no? Habeas corpus por todos lados, ¿no? Le ponen, oye, vamos a la primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y de ahí nos vamos a la Corte Internacional, a la Corte Interplanetaria. O sea, hay gente que solo obstaculiza la justicia. Y gracias a Dios, hasta el momento, todo está saliendo improcedente. Todo está declarando improcedente. Estos son los casos, todos los casos improcedentes. Y la defensa de Castillo acaba de anunciar el 17 que va a presentar un recurso de casación para anular la incautación de las cámaras de Palacio de Gobierno. Oye, pero ¿por qué no lo dejas ver? No, que no lo lacren hasta que nosotros definamos si lo pueden ver o no. ¿Eso es transparencia? Eso no es transparencia. Eso no es transparencia. Eso es obstrucción a la justicia. Y se vio con el caso de Weber Camacho, que ya fue ex secretario, ¿no? Que justamente le mandó a Hildebrand en sus 13 información falsa para afectar la imagen de la fiscal de la Nación, ¿no? Igual el ministro, que debería ser censurado, este señor debería ser censurado, porque por algo llegó solamente a ser mayor, ¿no? Por algo no hizo carrera, ¿no? Por algo, alguna deficiencia total. Denuncias a la familia y el respaldo de los fiscales, ¿no? Perú Libre presentó su denuncia constitucional contra la fiscal, no tiene fundamentos, esto tiene que ser archivado, ¿no? La subcomisión de acusaciones constitucionales debe archivarlo, esto no tiene fundamento, no tiene base. Dice que generamos inestabilidad a los periodistas, los analistas, generamos inestabilidad al Congreso, la gran empresa, todo el mundo le genera, no, ellos son los que hacen la inestabilidad, porque eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. Hasta el momento han nombrado 70 ministros, muchos de ellos incapaces, muchos de ellos fuera de hora, ¿no? En la madrugada o en la noche, bien noche, ¿no? Sin experiencia, sin méritos y con antecedentes. Solo 5 han sido censurados, o sea, el 7%. No, que ayer sale el presidente del Consejo de Ministros y dice, no, que no nos dejan trabajar. No me censuren al ministro Interior. Oye, tiene que ser censurado, es lo menos que puede pasar ahí. Lo menos que puede pasar es que lo censuren porque ha permitido unos abusos y está interfiriendo con la justicia. Esta es una propuesta que la estoy presentando, ¿no? Para que el Congreso tome en cuenta de vincular la corrupción, o sea, todo lo que se están robando, con el presupuesto público. El presupuesto público se está presentando y el mes que viene, en octubre, ¿no? Ya deben estar por la parte final, porque el 30 de noviembre se presenta y se puede aprobar. Pero tienen que castigar a los sectores que tienen más corrupción, como el caso del MTC, del Minedu y del MINSA. Castíguenlo. ¿Y castíguenlo en qué rubros? En los rubros donde está la corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Obras. ¿Dónde está la corrupción? Bienes y servicios. En los servicios, en las consultorías, asesorías, en todo lo que es publicidad, ahí está la corrupción. Entonces, ahí tenemos que machetear, quitarle. No le quitemos el 100% que han robado el 2021, pues, ¿no? Quitémosle el 50% por esta vez. Entonces, ¿este planteamiento qué significa? Por ejemplo, en el caso del Minedu, ha presentado un proyecto para el año 2023, para el próximo año, de 12.532 millones de soles.
¿no? Como ellos se han robado el año 2032, perdón, el año 2021, han robado 2032 millones, entonces castiguémoslos con la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 1016 millones. Entonces ya no le aprobemos 12.000, sino 11.516 millones. Le estamos diciendo, oye, si sigues con la corrupción en tu sector, vas a perder cada vez más presupuesto, porque lo tenemos que achicar. No podemos achicarlo, no podemos cortarlo, no podemos machetearlo, como dicen otros, en el tema de remuneraciones, porque no se puede tocar las remuneraciones ni las pensiones. Pero sí se puede tocar los bienes y servicios, sí se puede tocar las obras, porque ahí es donde está la corrupción, lamentablemente, ¿no? En el MTC, igual, ¿no? 1.600 millones se debe quitar, 10.000 millones debería aprobarse, y en el MINSA, 8.000 millones. Si esto lo comenzamos a aplicar en todos los sectores, en todas las regiones, probablemente van a pensar dos veces en seguir con sus actos de corrupción. Las municipalidades, los gobiernos regionales y los ministerios, todos los sectores. Porque tenemos que castigar la corrupción. No podemos ser espectadores como la Contraloría y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Díganme ustedes, y les digo, mirándolo a los ojos, ¿cuántos ministros están encarcelados por corrupción? ¿Cuántos directores generales? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos presidentes regionales? Poquísimos, poquísimos. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lógicamente, comenzar a castigarlos, comenzar a castigarlos. Y este es el planteamiento que tenemos, ¿no? Otra cosa, la palabra del presidente. Ya no debe salir este señor más del país hasta que se vaya del puesto, ¿no? Tenemos corruptos para exportar. ¿Cuándo lo dijo? El 20 de septiembre del año 2021. Tenemos corruptos para exportar. O sea, ¿cómo puede decir eso alguien que promueve su país? Lo dijo en la OEA. Hace 2 días, 3 días, en la ONU, el problema de la corrupción se ha institucionalizado en todos los estamentos del gobierno. Por Dios. Aceptar esto es decir, yo soy corrupto. Yo soy corrupto. Eso es lo que está diciéndole al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este país? Está manejado, está gestionado por corruptos. Esto es un país fallido por la corrupción. Y a todo esto hay un organigrama de la corrupción en el poder. Y esto me permite hacer una propuesta en este programa de Café con Leche con el primo Coco. Es el siguiente. Así como el Ministerio Público tiene una unidad, un equipo de la lucha contra la corrupción en el poder, la Contraloría tiene que hacer su equipo para la lucha contra la corrupción en el poder. Así el Poder Judicial tiene que hacer su equipo porque no estamos trabajando, no estamos luchando contra gente normal. Tenemos que agruparnos, tenemos que nosotros hacer grupo, porque esta gente es avesada y está organizada como organizaciones criminales. Son mafias lo que hay atrás, son mafias, son mafiosos. Entonces, esta gente tenemos que combatirlo con justamente grupos que se dediquen exclusivamente a estos casos, ¿no? Y en todos, el jefe de organización criminal, lamentablemente el presidente de la República. Digo lamentablemente porque es el que nos representa a nivel internacional, ¿no? Por un lado, ¿no? Acá vemos en el primer organigrama hecho por el Ministerio Público al ministro de Transportes y a su secretario general. Ya una vez que se entregó el secretario general, se entregaron, ¿no? Se han entregado también los empresarios lobistas, ¿no? Y algunos empresarios que justamente se han declarado como colaboradores eficaces. ¿Quiénes faltan? Los sobrinos, ¿no? Acá la fiscalía tiene que comenzar a denunciar a todos los sobrinos que forman parte de este grupo, ¿no? Igual la organización criminal de Anguía, ¿no? De este decreto supremo 0020-2020, decreto de urgencia 020-2021, ¿no? Igualito, acá igualito, todos ellos, y acá hay esta señorita y estos dos jovencitos ya están, ¿no? Estos como colaboradores y o como justamente han aceptado su culpabilidad y ella está en la cárcel y José Medina también está en la cárcel, ¿no? Faltaría General Alvarado, Lidia Paredes y sus hermanos. Y de ahí ya el último siempre es la cabeza de la organización criminal, ¿no? También hay que correr con la denuncia contra los niños, ¿no? Estos niños, lamentablemente, de Acción Popular,
tienen que ser denunciados y acá la fiscalía tiene que ayudar. La fiscalía tiene que llamar a estos señores de una vez que diga la verdad y que comiencen a cantar, ¿no? 71% de la población pide que Castillo, o pide que se vaya a Castillo, ¿no? 71% de la población. Ya no es 5%, no es 10%, no es 20%, es 71%, o sea, casi 3/4 partes de la población pide que se vaya a Castillo. Y para esto tenemos que hacer que la señora Boluarte sea acusada constitucionalmente. Tenemos que apurarnos en esto, el decreto de urgencia será analizado, llamar a los ministros, ¿no? Tanto de la PCM como a Franque del Ministerio de Economía, para que comiencen a contar todo. Y lamentablemente el presidente sigue de espaldas al país, ¿no? Totalmente de espaldas al país. Primo Coco. Listo, Fernando, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Has hecho un resumen de todo lo que venimos pasando con este gobierno, como dices tu gobierno comunista de Castillo, Cerrón y Boluarte. Muy bien dicho, ¿ok? Así que nada, vamos para adelante y esperemos que Dios nos acompañe y que nos ayude en cualquier momento, ¿de acuerdo? Como siempre. Hasta el próximo viernes. Ya veré, listo, un abrazote grande para ti. Primos, nos vamos a la pausa y luego...